Hola, buenas noches. Bueno, he vuelto nuevamente, como de costumbre. Les dije que enseguida volvía, pero todavía no me voy a donde me tengo que ir. Sigo en la casa de la docente. Me sigue aguantando, pobrecita. Me sigue aguantando, no le queda otra vez. ¿Sí? Así que acá estoy. Vamos a seguir con la temática que estábamos llevando junto con ella sobre la problemática de las escuelas, con una diferencia muy grande. Ella me contó sobre el tema de la inclusión. Se habla de inclusión en las escuelas, pero ¿hasta qué punto llega la inclusión? ¿Hasta qué punto podemos llegar a decir está haciendo una inclusión? No tenemos mucho tiempo, tenemos solamente 14 minutos, a los cuales, ahora, bueno, ya la conocen, no hace falta ni que la presenten. Pero bueno, ahí nos va a explicar ella y nos va a decir sobre el punto de vista sobre ella y sobre lo que ella estaba viendo. Así que bueno, Mari, te dejo todo a vos. Bueno, a ver, yo quería comentarles, porque se habla mucho de inclusión dentro del sistema educativo, ¿no? En las escuelas se habla de inclusión, de integración. Cuando se habla de inclusión, abordamos la temática de la discapacidad. La discapacidad de niños que aprenden de otro modo, que tienen determinadas... a ver, no voy a volver a redundar en el tema de decir discapacidad, pero que aprenden de otro modo. Ujú. O que hay determinados síndromes en el niño, ¿no? Bueno, por empezar, la discapacidad en este país, cuando hablamos de discapacidad, es un tema muy complejo porque se aborda desde varios sectores, debe ser abordada desde varios sectores. Primero que nada, un niño que tiene, sin hablar de discapacidad, ¿no?, una dificultad de aprendizaje, es abordado por gabinete, y sin el gabinete no puede ser atendido porque, como decía yo recién, los gabinetes están desbordados por la cantidad de alumnos. Hay dificultades que merecen que el gabinete se siente durante varios días para hacer psicoevaluación, para hacer el diagnóstico, para dar un diagnóstico. Ujú. Cuando el gabinete escolar no lo puede hacer, obviamente, por la falta de tiempo y la cantidad de chicos que hay, ¿no?, con determinadas dificultades. Ese niño debe ser abordado en forma particular. No todas las familias lo pueden hacer, pero acá entramos justamente en este tema, que hay dificultades, niños con dificultades, que se descubre que la dificultad no es tan dificultad, sino que ya hay una discapacidad, ¿cierto? Que aprende de un modo muy distinto a los otros niños y que deben ser acompañados por un docente especial, o sea, un docente acompañante. O sea, ¿qué significa un docente acompañante? Que ese estudiante, del nivel que sea, tiene que ir con un docente para él solo, que lo ayude con las tareas, con las actividades, ¿cierto? Bueno, para lograr ese docente se tiene que hacer el CUT. Yo recién dije lo que es el CUT, es un certificado de discapacidad única. Por eso es CUT, certificado único de discapacidad. Ese niño tiene que ser abordado obviamente por un neurólogo infantil, donde da su diagnóstico, se llenan una serie de planillas para ser presentado, como les hablábamos recién, en los centros municipales, ¿no? Ujú. Pero todo esto no se hace ni en un día ni en dos, lleva años hacerlo. Y acá volvemos a este tema, ¿a quién se incluye realmente? ¿Por qué? Porque hay niños que no tienen los medios. Si bien, bueno, tenemos hospitales infantiles, pero esto lleva mucho tiempo. Y volvemos a este tema, que son niños que están en el aula sin el CUT. ¿Y cómo abordás si nosotros, docentes de sala, no estamos preparados para esto? Es más, yo he tenido estudiantes con determinadas dificultades y bueno, se ha trabajado como se puede trabajar, pero el sistema es el perverso, porque se habla de discapacidad, pero no se hace nada por esta gente, por estas familias que los chicos tienen discapacidad, le demoran horrores un trámite,
pierden años, y esos años que se pierden, si vos tenés en cuenta que perdiste un año de trayectoria escolar para lograr tener un papel que certifique que hay una discapacidad, ese papel que se llama CUT te brinda un montón de oportunidades. Claro. ¿Sí? Entre esos, el docente de apoyo, acompañante. El niño que no tiene el docente acompañante es un niño que queda atrás. ¿Por qué queda atrás? Porque el docente que tiene en el aula, lo vuelvo a repetir, no estamos preparados para afrontar la discapacidad. Claro, claro. Porque no somos docentes especiales. Los docentes especiales trabajan en escuelas, que son escuelas especiales, pero con esto de la inclusión es un derecho que tienen todos los niños de ser incluidos en escuelas primarias, ¿no? En escuelas secundarias, en nivel inicial, pero el tema es el niño que no tiene la posibilidad de tener un docente acompañante. ¿Qué hace ese niño? ¿Qué hace? Aparte el dolor que esto conlleva, porque tiene una familia que la sufre al lado de este niño. Porque a veces son niños, hablamos, como dije recién, de inclusión, que dentro de esta inclusión también son dejados de lado, ¿sí? Claro. Porque el que no logró el CUT, que no logra la discapacidad, porque te exigen una discapacidad para poderte dar el papel que se llama certificado CUT. Si no hay discapacidad, el niño que tiene dificultades tampoco puede ser abordado por un docente acompañante. Por ende quedan para atrás completamente. Exactamente. Completamente, ¿Sí? o sea... Porque, a veces el médico, neurólogo, tiene que hacer la discapacidad del niño, ¿no es cierto?, que lo visita por medio de una solicitud, de una derivación de la escuela, tiene que hacer la discapacidad para que este niño logre tener el CUT. ¿Sí? Porque si no la hace, el certificado no se le otorga. Y si no se le otorga el certificado, no tenés ningún beneficio. ¿Sí? O sea que como que quedan a la deriva. Quedan a la deriva. Y si contemplamos un sistema educativo con aulas, con 30 niños y un solo docente, ¿cómo hace ese solo docente para poderse dedicar de manera personalizada a ese niño que aprende de un modo distinto? ¿Sí? Claro. El docente tiene que investigar, el docente tiene que... tiene que indagar primero qué tiene ese niño, cómo aprende, porque no lo sabemos. Claro. Niños, por ejemplo, con autismo, y hay varios tipos de autismo. El docente no sabe, el docente de sala, de aula, no sabe cómo es el proceso cognitivo de ese niño. ¿Quién te puede ayudar? Obviamente la psicopedagoga, el neurólogo, los equipos que trabajan alrededor del niño, la escuela especial con la maestra especial, pero la maestra especial, por ejemplo, ¿qué hace? Prepara un PPI, que es una planificación acorde a ese niño, ¿sí? Claro. Pero todo eso lo vas a lograr cuando el niño tiene CUT. El niño que no tiene CUT, eso no lo tiene. Claro, claro. Entonces, ¿cómo avanza ese niño? ¿Dónde queda ese niño? Queda atrás, porque más allá que hablemos de una inclusión, como lo dije recién, en esta inclusión también se produce la discriminación. Porque si vos no te podés dedicar a ese niño que no tiene CUT, porque te piden un montón de papeles, es totalmente burocrático, ese niño que no tiene CUT y tiene una dificultad, ¿cómo avanza ese niño? ¿Dónde queda ese niño? Es un niño que a lo mejor va pasando de grado, en un momento ya no se lo puede hacer pasar y se establece la permanencia. Pero ¿a quién le importa ese niño? ¿A quién le importa ese alumno, ese estudiante? ¿A quién le importa la familia que tiene atrás que sufre? Yo esto lo he hablado con especialistas, con personas que están en el tema. Tengo una amiga psicopedagoga, Romina Terranova, es excelente, y lo hablamos, que este país no está preparado, que la discapacidad
está usada a veces en los discursos políticos para ganar votos, pero que a nadie le importa la discapacidad, que nadie hace nada por la discapacidad, y menos por la inclusión, porque cuando hablamos de discapacidad tenemos que hablar directamente de inclusión y de que las escuelas estén preparadas, pero no que haya, un docente en el aula preparado, que todos tengan que estar preparados, sino que tengamos las herramientas para afrontar la integración. No, y no estoy diciéndolo bien, integración no, inclusión. Porque los chicos necesitan tener un docente que acompañe, y este docente que acompaña necesita tener un sueldo digno, depende de mutuales que no pagan, y hablamos y seguimos mintiendo y hablando de una inclusión y de discapacidad, cuando todas las obras sociales tienen a estos docentes meses y meses sin cobrar. Como por ejemplo me contabas mucho más temprano, ella me contaba sobre Romina, la chica que acaba de nombrar, que dice que más o menos de marzo que no cobra. Sí, que la mutual de los empleados públicos, OSEP, hace desde marzo que no le paga, porque ella tiene chicos con los que ella trabaja en diferentes escuelas, y está esperando desde marzo que se le pague su sueldo y todavía no lo cobra. Y ella se le complica porque tiene una familia detrás de ella, tiene que afrontar una realidad, tiene que seguir trabajando, y no es simplemente docente, ella es psicopedagoga, que además trabaja como docente acompañante. Y no solamente estas mutuales, hay todas las mutuales. No pueden tener a un docente que necesita ese alumno, ese estudiante, tener a ese docente para poder avanzar en el aprendizaje. Claro. Es más, hay una realidad, estas docentes acompañantes terminan abandonando, renunciando a ese cargo porque no cobran, y ese alumno, ese estudiante, se queda sin el apoyo. Eso es la gran realidad y la gran tristeza que tiene la palabra inclusión en las escuelas. Exactamente. Que nadie se atreve a decir la verdad, que nadie se atreve a decir lo que es. ¿Sí? Realmente es muy triste, es muy triste. Es más, si el alumno que ellas tienen a cargo falta, ese docente no cobra porque ese alumno no está en el aula. Claro. ¿Sí? Y a veces no van toda la semana porque depende qué tipo de problemática tenga el estudiante, hay que lograr autonomía, entonces dejan de estar toda la semana con el alumno, tienen que lograr autonomía, entonces tienen que ir 2 o 3 veces nada más. Claro. Entonces anda sacando cuánto le pagan la hora a ese docente y cuánto saca al mes. ¿Sí? Claro. Hay docentes que están cobrando al mes 18.000 pesos, 12.000 pesos. ¿Sí? Y es totalmente injusto. Porque ya se han preparado, conocen cómo trabajar con estos chicos. ¿Sí? En realidad, el docente que está frente al aula con un docente acompañante tiene el 80% ganado para asegurar los aprendizajes prioritarios en ese alumno. Claro. Y sin ese docente acompañante no se te puede asegurar que ese alumno, ese estudiante logre los aprendizajes. Claro, no, es todo un tema, es todo un tema. La verdad que sí, la verdad que la palabra inclusión en una escuela es medio complicado. Lo acabo de escuchar, lo acabo de interiorizarme un poquito más sobre esto, conversando con ella, en una charla de mate, y la verdad que no, es muy complicado, es muy complicado. Así que bueno gente, nuevamente te quiero agradecer por habernos dado la oportunidad de poder estar acá, de poder salir en nuestro post. No, gracias, porque bueno, como dije en el primer encuentro, es un modo de visibilizar algunas temáticas que a veces no estamos interiorizados, ¿sí?
Así que bueno, en el próximo seguiremos hablando porque se puede seguir profundizando el tema y agradecer el espacio.